Hola, hola, querido estudiante. Hoy veremos el tema la lingüística textual. La lingüística textual estudiada por Van Dyck. Y es que este teórico pues nos habla un poquito de la teoría de la representación proposicional, nos habla un poquito de la teoría de la macroestructura, teoría macroestructural, la estructura del texto, cómo está estructurado, la estructura, aquí también habla del texto, la interpretación de los textos, la superestructura. Listo, entonces Van Dyck aquí en 1978 pues mencionaba que la teoría de la representación proposicional, esta teoría de la representación proposicional es los códigos mínimos que podemos encontrar en un texto y responde a las primeras teorías y modelos para la comprensión de textos. Entonces, las primeras teorías y modelos para la comprensión de textos. El sujeto elabora una representación mental cada vez que nosotros leemos, elaboramos una representación mental en nuestro cerebro a través de las proposiciones, es decir, una base textual. A través de las proposiciones, ¿cuáles son las proposiciones? Las palabras, las oraciones. Y estas palabras y oraciones se enlazan y forman un párrafo, que ese párrafo pues es un texto que tiene una coherencia y que tiene un sentido, y esto nos lleva a una información total del mismo. La comprensión es un proceso interactivo que implica la elaboración de una representación mental del texto acerca del significado global del discurso. Esto lo dijo Van Dyck en 1978. Entonces dice que la comprensión es un proceso interactivo. ¿Por qué? Porque se está dando información a través de la interacción de un lector, o sea, de una persona que está recibiendo el mensaje, y de un emisor. ¿Quién es el emisor en este caso? El texto. Y la persona que lo está recibiendo es el lector. Entonces, hay un proceso interactivo que implica la elaboración de una representación mental. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una representación mental estamos comprendiendo la información de ese texto, ¿verdad? A través del sentido global del discurso. ¿Y cuál es el sentido global del discurso? Pues el tema del cual trata este texto. Rápidamente vamos a pasar a hablar un poquito de la teoría macroestructural. Los textos poseen una estructura. Todo texto posee una estructura. La estructura está compuesta por una serie de significados oracionales o proposiciones unidas por relaciones semánticas. Entonces, siempre que nosotros vamos a leer, vamos a comenzar a trabajar con las proposiciones, con las palabras y las oraciones, y que estas, como decía anteriormente, están unidas por relaciones semánticas, por relaciones de contexto, por relaciones de significado que tienen las palabras y que tienen las oraciones al momento de leerlas y al momento de analizarlas a través de un párrafo. Algunas de estas relaciones están explícitas en la estructura del texto, que quiere decir que la información es objetiva y que me es mucho más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque la información se me está dando de manera directa, mientras que otras están en forma implícita y debe inferirse, ya sea recurriendo a los conocimientos previos o por medio de claves que presenta el texto. Entonces, muchas veces también cuando leemos la información está implícita en esas proposiciones, tanto en palabras como en oraciones. ¿Y qué tengo que hacer al momento de leerlo? Pues inferir qué es lo que me quiere decir el autor a través del libro. Inferirlo ya sea por los conocimientos previos, ya sea por la metacognición que está en mi cerebro, por lo que yo tengo en mi cerebro y puedo comprender el mensaje, o ya sea a través de las claves que se presentan en el texto, ¿verdad? O
a través del contexto al cual se refiere el tema, al cual se refiere el texto dentro del tema. O puede ser que también utilice el diccionario para poder despejar dudas. El modelo reconoce varios niveles de representación semántica del texto según el tipo de operación realizado. Entonces nosotros al momento de leer vamos a trabajar con los niveles de representación semántica. ¿Cuáles son estos niveles? Pues hablamos de la microestructura, de la macroestructura y de la superestructura. La estructura del texto. Describe un análisis estructural del texto, reconociendo en ello varios niveles de representación semántica. ¿Cuáles son esos niveles? La microestructura, la macroestructura, superestructura. Cuando decimos microestructura, nos referimos a reconocer las palabras en el texto, a construir las proposiciones, o sea, las oraciones, y a interconectar las proposiciones. Cuando nosotros interconectamos las preposiciones, estas proposiciones, o sea, estas oraciones, proposición es lo mismo que oración o palabra, estas proposiciones pues hacen enlaces de coherencia y cohesión y forman el párrafo. Los párrafos entonces, los párrafos pertenecientes a las diferentes a los diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos párrafos introductorios, tenemos párrafos de desarrollo y tenemos párrafos de conclusiones. Son párrafos diferentes. Entonces, estas proposiciones van enlazando ideas que forman párrafos y estos párrafos nos llevan a una coherencia con respecto al tema del cual estemos leyendo o cual querramos trabajar en un texto. La macroestructura se refiere a construir la idea principal. ¿Y cómo vamos a construir la idea principal? ¿Cómo vamos a construir ese tópico? ¿Cómo vamos a construir ese tema? Bueno, a través de la coherencia y de la cohesión que encontremos en cada uno de los párrafos y en cada una de las proposiciones en el texto. Entonces es importante la macroestructura, construir la idea principal. ¿Y cuál es la idea principal? El tema. El tema es la idea principal. Este tema nos debe llevar a una idea global del texto. Esa es la meta de la macroestructura, de que este texto tenga una idea con un sentido global, con un sentido de comprensión, que tenga coherencia, que tenga formalidad y que tenga cohesión. Superestructura. Cuando decimos superestructura nos referimos a reconocer el tipo de texto. En el español tenemos diferentes tipos de textos narrativos, expositivos, descriptivos, y cada uno de ellos tiene un armazón diferente, tiene un esquema diferente. Por ejemplo, los textos narrativos tienen inicio, nudo y desenlace. A esto se refiere la superestructura, a reconocer cada uno de los diferentes esquemas que puede tener el texto dependiendo al tipo, ¿verdad?, al cual pertenezca. Entonces, cuando decimos lingüística textual, aquí estudiamos lo que son los niveles de comprensión o de representación semántica. ¿Y cuáles son esos niveles? La microestructura, la macroestructura y la superestructura. Ha sido un honor estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase.